Bueno, buenas tardes. Estamos en Economía de Trinchera, donde las ideas se debaten. Voy de vuelta. Luisina, mire, me va a decir Luciana. No, Luisina. Buenas tardes. Estamos en Economía de Trinchera, donde la política y la economía se debate, se analiza, se disputa. Y en esta ocasión estamos con Luisina Mini, alias Luchi, abogada, militante peronista, presidente del Consejo Deliberante o del bloque del Consejo Deliberante de la Ciudad de Paraná, y una amiga, por supuesto. Buenas tardes, Luchi. Gracias por venir. Álvaro? Bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Bueno, ¿te gusta el mate, Luchi? Me imagino que sí. Sí, me gusta porque el mate. El programa dura lo que dure el mate. Ah, bien. O sea, si se agota el agua... Depende de quién sea, porque si cebo yo, No, yo se agota más cebo rápido. Cortito, así que eso hace durar más el programa, así que bueno. Bárbaro. Che, gracias, Luchi, de verdad por venir y un placer para mí estar acá con vos. Gracias a vos, Álvaro. Che, arrancamos. Esto es coloquial, muy relajado. Vos podés preguntarme, vamos, ida y vuelta. ¿Cómo estás en el Consejo? ¿Cómo está tu labor ahí en el Consejo? ¿Qué están haciendo dentro del bloque del peronismo? ¿Cómo ves la municipalidad? Y bueno, ahí podés desarrollar tranquilamente. Bueno, el Consejo Deliberante, este es mi 6º año como concejal. En la gestión actual de la intendenta Rosario Romero, me toca presidir el bloque. Es un consejo que representa, somos 8 concejales del peronismo, que representa una heterogeneidad, digamos, dentro del peronismo, pero que trabajamos en equipo, juntos, y que apostamos a impulsar la gestión local de la mano de las propuestas que nuestra intendenta eleva al Consejo Deliberante y de las iniciativas legislativas que cada uno de nosotros tiene. Actualmente, mañana, tenemos la apertura de sobres del estacionamiento medido, que es un gran paso para nuestra gestión, no solamente por lo que implica en el ordenamiento del tránsito, sino también por todo el camino que se construyó desde el Consejo Deliberante en la sanción de la ordenanza propiamente. Tengo una pregunta ahí, Luchi. ¿La ordenanza fue propuesta por nuestro bloque o fue propuesta por la oposición? ¿Quién fue el puntapié, el que lanza esa ordenanza? Nosotros teníamos una propuesta de la oposición que, bueno, básicamente era realizar un sistema de estacionamiento medido totalmente digital. Nosotros entendíamos, nuestra intendenta entendía que la coyuntura del momento y también la situación económica y actual no daba para sostener un sistema de estacionamiento medido sin el acompañamiento y el apoyo de los tarjeteros registrados, que nosotros en la municipalidad tenemos hoy un sistema de estacionamiento medido por tarjeta, en donde hay un registro municipal, en donde hay personas inscriptas con su respectiva cucarda y datos registrados y antecedentes penales, digamos. O sea, todo en regla para poder vender esas tarjetas en la calle y poder brindar ese servicio. Hoy nuestra propuesta era integrarlos a este sistema como fiscalizadores en el tránsito. Por eso, o sea, está contemplado, lo que llamamos trapito, para decirlo así el público conoce, están contemplados dentro de esta propuesta de ordenanza y además dentro de la propuesta de licitación de la empresa que se va a hacer cargo del estacionamiento medido. ¿Es así? Exacto, son los tarjeteros registrados, porque nosotros tenemos que distinguir, para que también la ciudadanía entienda, que tenemos por un lado los tarjeteros y por otro lado los llamados cuidacoche, que son aquellos que no están registrados y los cuales nosotros no habilitamos de ninguna manera. De hecho, en la ordenanza que sancionamos en noviembre del año pasado, un artículo expresamente, el 12 si mal no recuerdo, los prohíbe para trabajar en la vía pública, justamente porque son aquellos que no tienen ningún tipo de habilitación por parte de la municipalidad. ¿Pero se podrían regularizar posteriormente? No, porque generalmente esas personas son las que hoy ya no cuentan con un registro y nosotros ahí sí nos mantuvimos firmes en la decisión de que ese registro no se amplíe a los que ya existían, sino más bien hacer una tarea en conjunto con los trabajadores registrados, que esa tarea ha sido llevada adelante no solamente por algunos representantes del Consejo, sino también por el Ejecutivo, el Secretario de Movilidad puntualmente, en pulir ese listado y también articular con ellos, con los trabajadores, para ver quiénes podrían llegar a acceder en el momento que se adjudique el pliego a el rol de fiscalizadores en el tránsito. Bien. Che, Luchi, ¿y cómo está el tema de, bueno, la municipalidad dio un paso también en el tema de lo que es transporte público? Creo que fue un cambio de calidad, digamos, creo que la ciudadanía lo tomó con buenos ojos, creo que fue un acierto el cambio de empresa y este proceso que van adelante en modernizar la ciudad, en ordenar la parte de tránsito, en mejorar la ciudad. Creo que se están viendo, también está el proyecto del parque solar, entonces se ve un proceso, una gestión municipal dinámica, se ve un proceso municipal donde apuesta a los ciudadanos y, bueno, ¿qué rol cumpliste vos, digamos, en ese proceso? ¿O cómo estás viendo vos? ¿Qué es lo que te parece que hay que fortalecer dentro de la municipalidad? Mira, cuando estábamos en campaña, nuestra intendenta dijo
que ella no iba a prorrogar la licitación que estaba vigente, la concesión que estaba vigente, porque entendía que era un servicio de mala calidad para el vecino. Así sucedieron las cosas y fue como ingresó el pliego al recinto, el ejecutivo, el pliego llamado a licitación, y tuvimos 3 oferentes que se inscribieron para la adquisición del pliego. 3 oferentes es un montón para la realidad actual del transporte público, en donde, no nos olvidemos, el Estado Nacional ha retirado el Fondo Compensatorio al Transporte, la provincia aporta lo mínimo indispensable en determinados beneficios del boleto, pero el mayor aporte que hoy en día el colectivo, el transporte público de pasajeros tiene en Paraná es del municipio, con el esfuerzo de los paranaenses, y por eso entendíamos que tenía que ser un cambio radical, y así lo fue. Tenemos 77 unidades, 0 kilómetros, muchas de ellas tienen accesibilidad, GPS, aire acondicionado, pantallas adentro para ver los recorridos. Tenemos un porcentaje de flotas del 20% que son sostenibles, que son amigables con el ambiente, y eso también hace a un municipio sostenible, que es lo que tratamos de gestionar en esta intendencia, que cada paso que demos o cada obra pública que hagamos o cada determinación que se tome en la gestión tenga un sello de sostenibilidad que sea trazable a toda la gestión, porque entendemos que Paraná tiene que ir hacia una mejor calidad también de vida, obviamente teniendo en cuenta que estamos en una ciudad en donde no tenemos grandes problemas ambientales, pero sí tenemos muchos aquellos que hay que solucionar. El transporte público era uno de ellos, ya que la anterior licitación expedía, digamos, muchos olores dentro de sus unidades que justamente hacían a que el colectivo no sea sostenible. En ese caso, nosotros apostamos fuertemente a esto. Y hoy en día el transporte es lo que se ve en la calle, es un transporte limpio, ordenado. Vemos que los dañan, y hoy, sin ir más lejos, hoy a la mañana amanecimos con un Hay vandalismo, colectivo, digamos. Sí, exactamente, con un colectivo que había sufrido, te diría, un atentado, porque se le tiró una bomba molotov, pero me parece que es importante decir que cuando se le hace daño a un colectivo, a una unidad, no se le está haciendo daño a una gestión, esto lo dijo nuestra intendente hace poco, sino al ciudadano que toma el transporte público para dirigirse a la escuela, al centro de salud, a la universidad, a su trabajo. Digo, va más allá de una gestión. Sí, tal vez son, viste, los mismos trabajadores de la empresa anterior. Yo no sé quiénes son los que hacen ese vandalismo, pero creo que en general la población aprobó este proceso y está contento con las unidades. Yo creo que lo que se ve en la calle, lo que uno percibe, es que ese proceso de ordenamiento lo ven con buenos ojos. Sí. Che, ¿y cuáles son los próximos proyectos que tiene la municipalidad, la gestión municipal, Rosario? Bueno, bien decías vos el parque solar, el parque fotovoltaico, que está ubicado en la zona del parque industrial. Es un parque solar que tiene 10.000 paneles que son bifásicos. Esto va a permitir también proyectar para la ciudad un recupero en la energía que nosotros abonamos como Estado municipal a ENERSA. Y eso también va a tener que ver con inyectar energía solar, que es energía sostenible, y en esto que hablábamos de trazar ese eje de gestión que es hacia lo que aspiramos. Ese es un proyecto que está próximo a culminar, ahora en fines de junio, principios de julio, seguramente lo estaremos inaugurando, porque la verdad que es algo que Paraná debe celebrar, y tenemos que pensar en ese tipo de políticas para el desarrollo de la provincia también. Nosotros estuvimos viendo modelos de otros municipios en otras provincias, y no hay de tal magnitud que sea propio del Estado local. Bueno. Tenemos uno en Luján de Cuyo, que es muy grande, muy importante, pero es público-privado. Bueno. Y bueno, nosotros, esta inversión, que ha sido muy costosa y que obviamente el recupero llevará un tiempo, pero entendemos que es apostar también a las energías alternativas, y hoy en día la sociedad no puede mirar para otro lado en ese sentido, y si existe la posibilidad de una inversión en ese sentido por parte del Estado local, hay que mirar ahí y poder poner todos los cañones apuntando para que se empiecen a generar estos caminos que van en lo sostenible y en hacer una ciudad más amigable. Y en ese marco que vos hablabas de la cuestión ambiental, también están trabajando la parte de lo que es las cuencas, los arroyos de la ciudad, por ejemplo, el arroyo La Vieja, que lo conozco bien porque vivo cerca. La municipalidad te ha llevado una obra pública en todos los arroyos, por lo menos lo que uno ve también, La Vieja, que yo sé, pero creo que Rosario está... El Arroyo Colorado también tenemos un tramo que se está interviniendo, en realidad producto de un derrumbe que hubo ahí en unas casas, pero sí, estamos haciendo un gran aporte de inversión en cuanto al saneamiento de los arroyos. Esta obra que vos mencionás, Álvaro, del Arroyo Las Viejas, que es, para que se ubiquen, es la que desemboca en el Thompson. Exacto.
Era una no obra... pasa por Tortuguita, no te pasa Exacto. la circunvalación. Sí, bueno, es una obra integral que nosotros, integral e integrada al ecosistema urbano, digamos. Nosotros, ese arroyo que pasaba por debajo, digamos, vamos a hacer espacios verdes integrados en donde la gente va a poder sentarse, observar, mirar cómo pasa el cauce, ni hablar que el arroyo que desemboca en el río Thompson, que este verano que pasó pudimos disfrutar del balneario, producto de que ese saneamiento dio sus resultados en el recupero del agua, que hacía años no se podía ingresar. Toda esa obra que se ha desarrollado y que le falta muy poco para terminar, es una obra que se había comenzado en la gestión de nuestro ex gobernador Gustavo Bordet y el ex intendente Adán Bal, financiada por el gobierno provincial y municipal, una gran inversión que obviamente cuando asume el gobierno provincial actual, el gobernador Rogelio Frigerio decidió paralizar esa obra y nosotros no entendemos un Estado que no genere capacidad de obra pública porque entendemos que la obra pública mejora, además de los espacios, también mejora la calidad de vida y la transitabilidad y hace a un desarrollo de la ciudad que, además de importante, es necesario muchas veces, porque acá en una hora te conté que tenemos espacio verde integrado, tenemos la desembocadura de un río que se ha saneado y que se puede disfrutar por los vecinos, un río que, además de ser una de las playas más grandes de Paraná, también tiene una vista increíble a la ciudad. Digo, se van recuperando espacios y para nosotros esas inversiones, por supuesto, tienen un costo, pero no esquivamos la mirada cuando se trata de invertir en la ciudad. Entonces, nuestra intendenta, al principio, al asumir la gestión y sin saber el panorama económico que iba a sucederse en la Argentina, decidió con buen tino frenar unos meses en cuanto a paralizar, neutralizar las obras, ese fue el término, y luego del proceso de neutralización decidir a ver cuáles avanzábamos con fondos propios. Y esta del Arroyo Las Viejas fue una de ellas. Y bueno, ya como te digo, próximamente estaremos culminando esa obra que va a ser sensacional porque va a atravesar toda una zona de la ciudad que va a quedar muy linda y para el disfrute de todos y todas. Buenísimo. Che, voy de menor a mayor. Arranco con la municipalidad, voy a ir escalando para ir hablando de todas las jurisdicciones. La provincia, vamos a la provincia. Voy a ir por la primera pregunta que te tengo que hacer, que obligada es, la reforma previsional. ¿Qué análisis haces? ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuáles son las críticas que haces? ¿O realmente compartir que hay que modificar la caja de jubilaciones de Entre Ríos? Yo creo que el criterio de que hay que modificar, vamos a coincidir, te diría la mayoría de no solamente los trabajadores y trabajadoras del Estado, sino también quienes estamos pasando por la vida política de los distintos niveles del Estado, porque entendemos, y más nosotros por ahí por la generación a la que pertenecemos, somos conscientes de que, incluso lo hablaba nuestro ex gobernador al que pertenece nuestro partido, digamos que también era necesaria una reforma. Pero sí creo que el gobernador Rogelio Frigerio, en este tema, como en Oser, se está dando una discusión más para dividir a la sociedad que para fijar el problema en sí, que es básicamente el déficit. No te lo voy a decir a vos que sos contador, pero digo, el problema de la caja es una cuestión de recaudación y de distribución, ¿no? No es una cuestión de la edad o la forma por la que se computa la base del cálculo para el cobro de la jubilación. Sí entiendo que justamente el texto que han presentado no plantea una discusión de fondo al problema. De hecho, para el 2031 recién se esperan ciertos resultados, pensando 2031 que incluso si el gobernador actual sería reelecto en un próximo periodo, ni siquiera va a ver él los resultados. O sea, me parece que son decisiones que se han tomado muy, no sé si apresurados, porque apresurados no fueron para presentar el proyecto, porque lo movieron bastante al texto sin hacerse público. No, lo que pasa es que ahí te hago un paréntesis. Ellos pasaron un proyecto al sector público, con mediático, con algunos vectores que lo modificaron después. Sí. Entonces, el proyecto que presentaron hoy en el Senado, o ayer en el Senado, había cambiado ya algunos vectores. Pero coincido con tu mirada, en el sentido que lo que está atacando es al trabajador, al jubilado, al eslabón más débil de la cadena. Y no hay una discusión de fondo de cómo hacemos para lograr un equilibrio fiscal en el mediano y largo plazo. Esa discusión no está. Y lógicamente perjudica. Cuando no digo, por ejemplo, los gremios, que yo vi que presentaron una propuesta de un fideicomiso, no fue escuchado. No hay una propuesta de progresividad en el aporte jubilatorio. Y eso es lo que busca la justicia previsional. O sea, el que más ingresos tiene activamente y el que más tiene que aportar. Exacto. Porque la sociedad funciona así, con la progresividad. Y es un sistema solidario también el de la caja. Y en ese sentido creo que
vuelvo, digamos, no atacan el fondo de la cuestión, que es el déficit, que no reclaman los fondos a nación que se deben. Digo, es un gobierno que hace poco yo lo definía como de mucho marketing y muchos anuncios, pero de poco contenido. Mucho ruido y pocas nueces. Exacto. Sí. Mucha falta de respuestas en las resoluciones de los conflictos. Vamos a OSER, que es otro ejemplo que ya hace un año, un poquito más de un año que la ley se implementó y lo único que cambió fue el nombre. Sí, sí. Porque es peor, y esto de la industria de los juicios que ellos llaman, nosotros por ahí que transitamos los tribunales vemos que los amparos siguen existiendo y aún empeoraron. ¿Cuál es para vos la decisión por cual modifican OSER y la Caja de Jubilaciones? Es una cuestión de ir contra el peronismo, de dividir el peronismo. Está marcado en el Senado de la provincia como compran algunos legisladores de nuestro espacio, o que eran de nuestro espacio, porque esas personas ya no representan los ideales, o así al menos lo entiendo yo, sino que están ahí por una cuestión de ser... de serles útiles a una gestión a cambio de, bueno, vayan ellos a saber, pero yo no veo que en esos territorios hayan respuestas en cuanto al gobierno provincial, como sí los hay, por ejemplo, en el caso de Feliciano, lo que es en el territorio del intendente, que gestiona, que tiene, digamos, un modelo de gestión para mostrar y para exhibir, y no tiene por qué depender del gobierno provincial, ¿no? Entonces creo que esas políticas que el gobierno se da son justamente más para dividir que para buscar una solución al conflicto, que, repito, era necesario modificar la ley de la caja previsional. Che, ¿y cómo ves el gobierno provincial? O sea, es decir, la gestión de Frigerio... Sí, ruido de mate va bien. Este es un programa bien entrerriano, bien. O sea, acá tenemos las raíces bien... Claro, bien, no como el gobierno provincial. Exactamente, somos entrerrianos, tenemos la tonada entrerriana y tomamos mate. No pronunciamos las S. No, las comemos, no las comemos. ¿Cómo ves vos esta gestión de Frigerio? O sea, si querés puede ser un raconto desde que empezó, no desde que empezó, sino, che, ¿cómo la ves vos la gestión? ¿Cómo ves los funcionarios? ¿Cómo ves los ministerios? ¿Cuál es tu evaluación que haces, digamos? También cómo impacta el gobierno provincial respecto del municipio, cómo son las relaciones. O sea. Sí, yo no soy quien para dar un juicio de valor de los funcionarios en sí. A los que conozco, los conozco obviamente de observar cómo trabajan y demás. Nosotros tenemos muy buen diálogo entre el Ejecutivo Municipal y el Ejecutivo Provincial. La verdad que eso no. Lo dije la semana pasada en una nota de radio, que hay muy buen diálogo, pero se agota en el diálogo, no tenemos resultados. De hecho, el transporte es un ejemplo. Nosotros, cuando estábamos por llamar a licitación, nuestra intendenta con el equipo de gestión se acercó al gobierno provincial para plantearles que estaría bueno hacer una licitación que incluya el área metropolitana. Sucedieron muchas cosas, entre ellas cambió creo que 2 veces el secretario de Transporte de la provincia. No pudimos llegar a un acuerdo y hoy estamos pagando, si se quiere, no nosotros, los usuarios del servicio del área metropolitana, están pagando las consecuencias, y ni hablar nosotros como paranaenses también en los recorridos nuestros, ¿no? Pero digo, ese es un ejemplo claro de que tenemos diálogo pero no llegamos a resultados. Creo que es un gobierno que, como dije recién, que tiene muchos anuncios pero no resuelve la cuestión de fondo. Siempre, ya pasaron 3 años, van de gestión, continúan echándole la culpa al gobierno anterior, cuando vos sabés bien que el gobierno de Bordet no solo que no dejó a la provincia endeudada, más allá del endeudamiento que tiene, sino que es una provincia que tenía obra pública, que tenía escuelas en mejora, que tenía desarrollo en salud. De hecho, atravesamos una pandemia en nuestra provincia, encabezada por la ministra de aquel entonces, que estuvo bien pensada, bien articulada y bien trabajada por el gobierno, y ellos siguen jactándose de que el gobierno anterior hizo todas las cosas mal. Yo digo... No, y te interrumpo, siempre te voy a interrumpir. Sí, obvio. Te agrego lo que el gobierno de Bordet dejó en equilibrio fiscal, dejó una deuda, el peso relativo de la deuda en función del presupuesto de los ingresos relativamente bajo. Como decías vos, dejó en obra pública, dejó una gestión en marcha donde funcionaba una provincia, seguramente había que mejorar. Siempre hay cosas para mejorar, siempre. Pero lo que hizo Frigerio fue... No hay más obra pública, no hay gestión pública. Y perdón, no nos olvidemos que la gestión de Bordet, y lo decíamos la otra vez en la Liga de Concejales que ya estamos conformando, que está en marcha, el gobierno de Bordet, encabezado con todos sus ministros, era muy equitativo a la hora de repartir los recursos que ingresaban en las 2 gestiones de Macri. Recordemos que Bordet gestionó con Macri y después con Alberto Fernández. Tanto en la primera como en la segunda gestión, era incluso motivo de enojo de muchos compañeros y compañeras del interior que no recibían los recursos de primera mano ellos, sino que los recibían a través de los municipios en los gobiernos que no eran de nuestro signo político. Y yo creo que eso es
excelente decisión que Bordet había tomado en ese momento. Porque era un gobernador de todos los entrerrianos, no era un gobernador del Partido Justicialista. Y ahora lo vemos esa diferencia. Vemos cómo Concordia recibe, cuando el gobernador Frigerio hace unos meses atrás recibía ATN del Estado Nacional, a Paraná o a municipios que quizás lo necesitan porque solo viven de la coparticipación, no escuchamos a los concejales decir, che, nos entraron tantos pesos de ATN, y en cambio a Concordia le fueron, a Gualeguaychú le fue. Digo, es un gobierno que está gobernando para los suyos. Y eso, bueno, y en los lugares donde no gobiernan, como en Paraná, gobiernan a través de los suyos. No nos olvidemos que hace unos meses atrás sucedió un hecho que un camión del Ministerio de Desarrollo con alimentos se había encontrado en el domicilio de una concejal. Entonces, digo, hacen política con los recursos de la provincia a través de militantes, de dirigentes políticos, que, bueno, no quiere decir que eso está mal, digo, pero no quiere decir que nosotros no hayamos cometido los mismos errores, pero ellos se jactan de no hacerlo, de ser distintos, de ser la renovación, de sí, ser... la doble moral, que siempre usan la doble moral. Eso con la doble moral, cobran doble sueldo, renuncian a uno, pero cobran 16 millones, cobran... en ERSA, cobran en IAFA. Desarraigo viviendo en Viale, digo... el discurso de la doble moral es muy lindo para la sociedad y ojalá podamos, la política y nuestra generación, tanto de nuestro signo político como de todos, podamos de verdad rebatir eso, porque creo que eso le va a devolver también la calidad institucional a la política. ¿Y por qué crees que Frigerio, a pesar de que un gobernador que vive 3 días en la semana, o sea, viene martes, miércoles y jueves, tiene tanta legitimidad o tiene por lo menos está bien visto por los entrerrianos? ¿Cuál es el poder que tiene o cuál es esa seducción o legitimidad? Sí, ¿cuál es la explicación? ¿Cuál crees vos que tiene esa explicación? Para mí cada llega uno tiene su explicación. Sí, ¿no? sí, para mí llega mucho a la sociedad porque tiene en serio un buen discurso de renovación. Uh-huh. Y es difícil que la sociedad está, las instituciones están en crisis, digamos, y creo que eso también hace que la gente cada vez le crea menos al político. Y eso es lo que decía recién, de que nosotros tenemos que empezar a rebatir. Si de verdad estamos acá porque queremos transformar realidades, que al menos es para lo que estamos en la política. Muchas personas creen que estamos acá para llenarnos los bolsillos y no es así. Entonces yo creo que todo eso va tejiendo un hilo que Frigerio por ahí lo sabe decir para afuera, sabe llegar con ese discurso. Y bueno, la sociedad quizás también compró un discurso en el 2023 que garpaba, digamos, y bueno, y hoy capaz que lo que juega es otra cosa, y también los momentos van cambiando. Tenemos un outsider gobernando el país y te puedo asegurar que conozco mucha gente que lo votó y que se arrepiente, digamos, y está bien. El voto es justamente la posibilidad de elegir que tenemos las personas, y vos podés elegir al mejor presidente o al peor según tu criterio, pero digo, yo siempre soy en esto muy hincha con mi círculo, con mis amigas, con mi familia, de que vayan a votar porque después se quejan de los resultados. Claro. Pero bueno, vos después podés ver que el resultado no es lo que vos querías, pero bueno, para eso tenés otras posibilidades de cada 4 años elegir a los representantes. Bien, ya que tocamos el tema Milei, vamos a la Nación, jurisdicción nacional. ¿Cómo ve el gobierno nacional? ¿Qué es lo que vos esperabas? O si esperabas realmente que Milei iba a ser este fenómeno o no. O si, las políticas que ha implementado, siempre hablamos de motosierra, hablamos de ajuste, hablamos de eliminar el Estado, o sea, esa política privatizadora que tiene, esa política de denostar en general al argentino y en particular a los estatales, digamos. Creo que eso es lo que, por lo menos lo que más se ve de él. ¿Qué pensás vos de eso? ¿Qué pensás si realmente hay una sincronicidad entre Frigerio y Milei? ¿Cómo? No creo que sean similares, porque considero que Frigerio es un dirigente en cuanto a su formación mucho más formado y entiende el manejo del Estado. Milei es, como decíamos, un recién llegado al poder, obviamente, hace unos años viene ganándose el espacio, si se quiere, y creo que es un fenómeno que también hemos impulsado nosotros desde los distintos sectores de la política. Digo, nosotros tenemos que reconocer que la gestión de Alberto no fue buena para la sociedad y nosotros mismos nos lo hemos replanteado muchas veces, así como también hemos hecho cosas muy buenas dentro de esa gestión. Pero no coincido básicamente con el Estado Nacional en absolutamente nada. Esto de la motosierra no creo que sea la solución para llegar a déficit cero, sea dejar a la gente sin trabajo, sea acordar con el FMI, sea
retener el 3% a las personas con discapacidad, sea que adorne y viaje en jet privado, digo. También es el discurso de la doble moral. Volvemos a lo mismo, digo, son gobiernos que argumentan una cosa y después no la sostienen quizás porque creyeron que lo iban a hacer de una manera y después los que están abajo del poder de la primera línea, digamos, cometen estos errores. Pero digo, creo que el gobierno de Milei en cierto punto también está desgastándose. Creo que si no logra pegar, ojalá pegue un volantazo, porque a ver, acá somos argentinos todos. Yo no deseo que al país le vaya mal, nunca, gobierne quien gobierne, ni a la provincia ni a la ciudad. Eso creo que quien ama a su país no puede desear que a un gobierno le vaya mal. Pero sí estoy segura de que Milei, con las políticas de ajuste y corriendo el foco del foco a la gente, no va por buen camino, porque lo humano es necesario, porque nosotros no vivimos solamente de la economía. Por supuesto, la economía impulsa, motoriza y demás, pero él tampoco genera... un programa económico. Exacto. Pero él tampoco genera las políticas para el impulso económico. Al contrario, ¿cuántas pymes cerraron? ¿Cuántos comercios? Acá en el centro de Paraná lo vemos, ni hablar a nivel industria nacional. Pero digo, que también ahí, fíjate vos que ellos hablan del retiro del Estado, de la motosierra, o que el Estado hay que achicarlo, básicamente que el Estado no tiene que existir. Pero cuando plantean políticas, que esto es lo que debatíamos con nuestro colega Paulín, cuando ellos proponen en Estado Nacional el RIGI, ellos en realidad ahí están haciendo una política de acompañamiento por parte del Estado, porque ellos no es que dicen, bueno, y se financian solos. Nosotros, Estado, les eximimos de determinados impuestos, tasas, lo que pasa es que esa política está concentrada a un sector económico. Por supuesto, pero lo está impulsando. O sea, el Estado está impulsando esa política. Entonces el Estado no se retira, el Estado acompaña ese sector, que ahí después tenemos las diferencias. Ellos ven determinados sectores. Nosotros entendemos que también el Estado hoy en día y con la situación económica tiene que mirar de abajo para arriba, porque los grandes... Es que así miramos los peronistas. Exacto, pero bueno, esa mirada... tienen algunos peronistas en el gobierno nacional, sí, podrían pero los peronistas aconsejarlo. tenemos sensibilidad y tenemos esa cuestión interna, digamos, que pensamos un país para todos, inclusivo. Che, Luchi, y bueno, y a nivel provincial, ¿vos lo ves que Frigerio tiene posibilidad de ser reelecto? ¿Cómo ves la política? Porque vos decís, che, la provincia está en una situación que me dijiste que Frigerio no es Milei, en eso yo comparto, digamos, que creo que es un Milei con buenos modales y sabe jugar con ese rol. Es un ajustador con buenos modales. Buenos modales. Porque también ha echado mucha gente, tenemos muchos casos. En todo el sector público. Que tampoco el Estado tiene que generar más empleo público. Yo creo que eso también, como peronistas, nosotros tenemos que, de cara al futuro, y en eso está trabajando el partido, de pensar una agenda que nos permita plantear un plan de gobierno que piense en el desarrollo productivo, en el desarrollo económico, en el desarrollo de nuevos puestos de trabajo apalancados por el Estado, pero de la mano del privado. Yo creo que en eso le quieren hacer creer a la gente en realidad que el peronismo es Estado, es digamos, una cuestión de solo Estado y nada más, y no es así. Nosotros, de hecho, pensamos en la articulación público-privada. Creemos en esa forma de gestionar. Yo creo que también coincido, creo que un mote que nos quedó de gestiones anteriores, donde el Estado era grande, era amorfo y donde abarcaba todos los sectores de la economía. Recordamos que nos peleamos con el sector agropecuario, que fue un gran error. Fue un gran error. Donde ahí nos costó volver. Empieza, nos cuesta volver. No, y ahí creo que empieza lo que llamaba la famosa grieta. La famosa grieta empieza ahí con la pelea con el sector agropecuario, que después se lleva a un ámbito político y donde Macri lo capitaliza muy bien. Y llega a ser presidente Macri. Yo creo que ahí inicia el problema político en Argentina, esta división que hay. Y que hoy se ve, o se ve con mayor profundidad, está recrudecido ese problema de los peronistas y antiperonistas. Porque hoy Milei concentró en el voto, cuando gana, a todos aquellos que no querían ser peronistas o que no querían ser el gobierno anterior, que era el de Alberto, que hoy coincido con vos que tenemos que hacer una autocrítica y tenemos que decir que fue un gobierno que es mejor que olvidar que poner en relieve. Ahora bien, en ese marco, nosotros tenemos un candidato a nivel presidencial que traccione voto a nivel provincial y municipal para ganarle a Milei, para ser competitivo ante Milei en un posible 2027 o en un posible balotaje de 2027. Candidatos nosotros tenemos porque tenemos muchos cuadros en la dirigencia del peronismo. Esto lo hablábamos con vos incluso en otro ámbito. Tenemos muchos dirigentes dentro del peronismo, local, provincial, nacional, porque el peronismo ha gobernado muchos años y eso también nos ha dado la posibilidad de, por supuesto, cometer errores, porque quien hace comete errores, pero también de formar cuadros.
Yo creo que el gobierno nacional es una resolución que se va a ir dando en el camino, hay muchas cabezas que van asomando. Lo que sí tenemos que centrarnos nosotros acá desde Entre Ríos es poder potenciar a figuras que quizás no sean únicamente del ambacentrismo porteño, sino que puedan llegar a representar el país federal que de verdad tenemos que tener. ¿Tenés alguno en la cabeza? Algunos, No pero me los guardo. Muy bien. No, muy bien. creo que falta mucho también para dar nombres. No, pero ahí, viste, Guñac es uno que se... Creo que algún representante de las provincias tiene que haber en una fórmula presidencial, pero porque esto... Bueno, Axel está lanzado, creo que es un candidato que va a jugar la interna, o sea, es un gobernador, 2 veces gobernador, también tiene ese dicho que dice que los gobernadores de la provincia de Buenos Aires nunca llegan a presidente, ¿sabías? Sí, por el electo. Es verdad. Allí Duhalde, pero Duhalde no fue electo, fue por asamblea. Exacto. Pero bueno, creo que Axel es un candidato que se está imponiendo, por lo menos desde Buenos Aires hacia el país. Creo que va a ser difícil que Axel no quiera jugar la interna y no quiera ser presidente, pero bueno, yo coincido que tiene que haber una gran interna a nivel nacional. Sí, y nosotros desde Entre Ríos tenemos que gestar el peronismo en la entrerriana, como venimos trabajando desde adentro del partido, para desde acá potenciar a lo nacional, a los candidatos de lo nacional. Pero sí o sí, esos candidatos nacionales tienen que representar los intereses de las provincias, porque creo que ahí volveríamos a cometer errores que hemos cometido, incluso en gobiernos que no han sido nuestros, de definir políticas públicas pensando desde Cava para Salta, para Entre Ríos, para distintas provincias que no todas tenemos las mismas realidades. Entonces creo que eso sí tiene que ser algo que para yo digo, si algo bueno va a dejar es el gobierno de Milei, si se quiere, es la importancia de los gobiernos locales que en este último tiempo ha florecido de una manera muy importante, pero también a su vez por una cuestión de la municipalización de la crisis. O sea, tiene su lado bueno en los casos, por ejemplo, como el municipio de Paraná, que tenemos gestión para mostrar a pesar de que el gobierno nacional no pasa recursos, de que el gobierno provincial no pasa recursos y de que tenemos un presupuesto que tiene 0% de fondos nacionales y provinciales y tiene casi un 24% de fondos para obra pública con recursos propios de la municipalidad. Entonces, digo, si nos planteamos un modelo de país, ese modelo de país tiene que ser necesariamente o transfiriendo los fondos correspondientes a cada provincia y municipio para hacerse cargo de los temas que quizás hoy a la nación ya no le interesan tomar, como por ejemplo la asistencia social, que hoy el gobierno nacional, o la coparticipación, pensar, de qué manera se hace de nuevo un pacto fiscal que de verdad piense las provincias como parte de un país federal como el que tenemos. Nosotros... nuestro país es muy rico no solamente en sus recursos, sino también en cuanto a su historia. Sí, yo lo he hablado de eso con compañeros, creo que inclusive con vos, que nosotros tenemos que tener un proyecto de país en el caso que podamos ser gobierno en el 2027, que es lo que no veo yo. O sea, es como que se pone el garro delante del caballo, es decir, queremos gobernar a nivel del 2027 el país, pero tenemos que tener un proyecto, porque lo que yo creo que Milei no va a dejar un país sobreendeudado, ya estamos sobreendeudados, ya sobreendeudado, en crisis, caída del consumo, falta de generación de trabajo, las pymes están en una situación de quiebra. Aparte lo conozco, yo la escribí porque mi papá tiene una pyme, entonces conozco muy bien el comercio. Creo que hay problemas estructurales económicos muy fuertes, muy potentes, digamos, y donde el próximo presidente tiene que llevar adelante un programa o un plan de trabajo, un plan estratégico para, por lo menos, a que Argentina salga a flote, donde el mercado interno es muy importante en Argentina. Y yo ahí le meto, porque estás hablando todo de la economía y los números, que es importantísimo, pero digo, todo eso está atravesado hoy por la salud mental, por una crisis muy fuerte en la salud mental de la gente, en algunos mucho más profundos, en donde tenemos también números alarmantes en la provincia de Entre Ríos, en una provincia que hoy no está tomando con seriedad el tema, porque al desarrollar una aplicación con inteligencia artificial no es serio, es muy poco serio, con los números que tenemos, pero también un gobierno nacional que, corre el foco del humano y habla de lo económico, de la inteligencia artificial, del comercio internacional, de un montón de cosas que están buenísimas y ojalá Argentina en algunos puntos pueda seguir floreciendo en esa línea. Por ejemplo, nosotros en lo personal y en el espacio político que yo represento, estamos totalmente de acuerdo con el comercio y con la multilateralidad, entre los países, por supuesto, pero también
generando reglas claras para el comercio nacional, local y que todos crezcamos, digo, porque un país no puede crecer solo pensando con inversiones de afuera, ¿no? Nuestra Pero intendente te hago ahora... una aclaración. Salió Argentina ayer, Argentina salió el último país con mayor inversión extranjera directa. O sea, es decir, estamos último de Sudamérica. Exacto, sí, ya O sea, bajamos la escala incluso en los países de... A pesar de que esté Milei, que es el que fomentaba la inversión extranjera directa, o sea, Argentina está último. Porque no hay plata. Sí, no hay plata en los bolsillos de la gente. Y no confían en nuestro país. Digamos. Exacto. Ni aún con un presidente que está aliado con una de las máximas potencias mundiales, que es el presidente de Estados Unidos, digo. Ni aún así estamos dentro de los mejores países para invertir. Porque Argentina y muchos empresarios o pymes o comercios incluso cierran sus industrias para poder generar otro modo de comercio, pero tampoco están las reglas claras para eso. Entonces yo creo que Argentina también debe darse, el modelo de país tiene que ser un modelo que mire más allá de un determinado sector o determinados intereses, sino que entienda a la comunidad, como decíamos hoy, de abajo para arriba también. Che, Luchi, perfecto, buenísimo. Y te tengo que hacer una pregunta, porque no te la puedo esquivar, no puedo ser obvio. Hay dos preguntas que no te las voy a esquivar. La primera es, ¿Rosario va a jugar el Mundial? Quiero decir, ¿va a jugar en un proyecto... ¿Cuándo arranca el 11? Va a jugar en un proyecto provincial, digamos, creo que también hay varios compañeros que también quieren ser, digamos, no tengo duda, pero bueno, creo que Rosario es una persona que representa a muchos compañeros, digamos, y compañeras, lógicamente, para la provincia. ¿Qué me puedes Falta decir? mucho, te vuelvo con lo mismo, porque digo, también se genera mucha ansiedad en este tiempo. Falta mucho, pero no falta mucho tampoco. Digo, a mí me encantaría, la verdad, que Rosario Romero pueda ser candidata a gobernadora, además del modelo de gestión que tiene para exhibir en lo local. Rosario fue ministra de Gobierno, diputada nacional, diputada provincial, abogada de la profesión de muchas causas que de mucha importancia para la provincia. Digo, es una mujer con una espalda y con muchos argumentos para poder... Y está montando gestión también, que Exacto, no es menor, digamos. Por eso digo, tiene un modelo de gestión muy importante que va a poder mostrar. Tenemos otros dirigentes del peronismo que también, además de tener modelos de gestión actualmente para mostrar, como es el intendente Laurito, también tienen espalda, digamos, en su recorrido, y creo que ahí estarán nosotros el debatir si conviene armar una unidad o jugar internas, pero creo que tenemos que elegir a las mejores y los mejores candidatos para recuperar la provincia, de eso no tengo dudas. Sé que Rosario puede ser una de ellas, además, y esto ya a tono personal, pero creo que además de que podría llegar a ser una de las primeras gobernadoras mujeres, creo que hoy en día el rol de la mujer en política, hoy en día, en estos últimos años en realidad, el rol de la mujer se ha visto en cuanto a los modelos de gestión mucho más empoderados de lo que venía. Y no hablo acá del feminismo propiamente, sino que Rosario, a la hora de gestionar, piensa la ciudad en un todo, en una totalidad. Piensa desde las flores que tiene que poner hasta el asfalto, cómo se va a colocar. Digo, que gobierne una mujer como Rosario, la provincia, yo creo que puede ser algo totalmente entusiasmador, digamos, para las personas, para las generaciones futuras. Bien, y ahí voy al peronismo, que es nosotros es la matriz nuestra, digamos, salimos de la misma placenta, digamos. Yo siempre le dije, siempre lo dije, perdón, siempre lo dije a los compañeras, a los compañeros, que el peronismo hoy tiene que ser un cambio transversal y generacional. O sea, ese dicho o esa expresión, digamos, interna dentro del peronismo hacia adelante, es decir, che, mira, tiene que haber un cambio generacional y transversal. Yo creo que el peronismo solo no alcanza. Creo que tiene que haber caras nuevas dentro del peronismo, tanto a nivel provincial, a nivel municipal. Creo que se está despertando, creo que hay un motor ahí, creo que hay un incentivo, que el partido que organizó el encuentro de grupos técnicos, creo que la Liga de Concejales me parece que es otro acierto. Es decir, che, hay un movimiento dentro del peronismo que está gravitando con un cambio generacional, que es el que tiene que tomar el rol después, o tiene que tomar los nuevos candidatos para la provincia. ¿Cómo crees que creo que va por ese sentido? ¿El peronismo tiene que ir por ese sentido? Sí, se está dando, como bien decís, tenemos varios actores políticos que están floreciendo. La Liga de Concejales es una. Yo eso hablaba con algunos compañeros.
de la cantidad de cuadros que hay en la provincia de jóvenes y algunos no tan jóvenes, digo, la juventud No, o no hablo no hablo de edad etaria. Exacto, de la pero lo juventud. generacional por sí mismo tampoco es una virtud ni un defecto. Digo, nosotros necesariamente tenemos que hacer un traspaso generacional que nuestros dirigentes de mayor conocimiento y demás nos tienen que, en cierto punto, guiar en el camino, ¿no? Muchos de nosotros ya venimos en ese camino de guiarnos, pero digo, creo que ese recambio se está dando naturalmente, como bien vos decís. Nosotros en la municipalidad tenemos un gabinete, nuestra intendenta tiene un gabinete joven. Te diría que el 85% son sub 45 y eso también despierta como entusiasmo y ganas de estar, de participar. Por supuesto que ahí después está el cómo uno se posiciona en gestión. Digo, gestionar no es que porque tenemos dirigentes de otros espacios políticos, de otros partidos políticos que también son jóvenes, pero yo no veo que puedan llegar a tener capacidad de gestión ante una posible, ante ganar una posible elección, ¿no? Pero bueno, creo que todo eso se va a ir dando, se está dando de manera natural. Nosotros también, generacionalmente, estamos parados en un lugar, muchos de nosotros, que tenemos voz, que tenemos posibilidades de opinar y de armar no solamente sujetos políticos como la Liga de Concejales que te decía, sino también permitirnos entre nosotros debatir determinados temas. Yo creo que, por ejemplo, hemos hablado de la hidrovía con algunos de los compañeros concejales del interior y entendemos que en realidad la hidrovía no es el no a la hidrovía, sino el cómo se desarrolla ese proyecto de hidrovía, porque tengamos en cuenta que los recursos naturales, con el cuidado del ambiente que se merece, pero tenemos que, de cierta forma, si queremos pensar en un país desarrollado, en una provincia desarrollada, necesariamente tenemos que trazar políticas para liberar, digamos, esa producción. Siempre, vuelvo a repetir, de la mano de políticas sostenibles y sustentables con el ambiente. Y en eso también se va a trabajar en las mesas que tenemos temáticas que van en esa línea. Yo coincido con vos, viste que hubo temas que no se podían hablar. Por ejemplo, el equilibrio fiscal, ¿viste? ¿Viste? Es como que algo antes, en los gobiernos nuestros anteriores, es como que no se podía hablar de equilibrio fiscal. Y yo creo que son políticas de Estado que tienen que permanecer en el tiempo. Exacto. Milei nos facilitó esto hacia adelante. Macri, cuando hizo el pacto fiscal, que Bordet lo firmó, me acuerdo que lo salieron a cruzar en los medios algunos compañeros y vos decís, bueno, un gobernador tiene que ser lo suficientemente elevado para poder acompañar ese tipo de políticas, creyendo obviamente en un gobierno nacional, más allá de su signo político, que si desarrolla un pacto fiscal, aún con las cuestiones que ese pacto fiscal puntualmente trazaba, que no dieron resultados, pero digo... No, más o menos. Vos sabés que el pacto fiscal que la gente no conoce, una de las cosas era que las provincias tenían que tener alícuota en ingreso bruto similares entre ellas, que no haya simetrías. Entonces, ¿por qué? Porque si no las inversiones iban a ir a otras provincias. A otras provincias. Generar un piso Entre Ríos lo cumplió el pacto y fue algo positivo para la provincia. Bueno, pero te acordás que a Bordet lo salieron muchos A Bordet le compañeros, criticaban mucho de muchas cosas, digamos, y creo que esas son las cosas que a eso me refiero cuando digo. Y después vino Frigerio después de Bordet y hizo un desastre, por ejemplo, despidió gente, quitaron las horas extra, aumentaron la deuda pública. Frigerio ha endeudado la provincia 3-4 veces más de lo que ha endeudado Bordet. Se endeudó en marzo $300 millones, aumentó $1 billón de pesos desde que asumió a diciembre del 2025. Esto está publicado en la página del gobierno. Sí, y nadie dice nada. Y nadie dice nada. Y nadie dice nada. Entonces creo, pero sí pone en debate al peronismo decir, che, mirá, podemos hablar de equilibrio fiscal, tenemos que hablar que la inflación tiene que ser baja. Son temas que antes no se podía discutir, no se podía, por lo menos dentro del ámbito del peronismo. Entonces, y el peronismo tiene que dar vuelta a la página y decir, che, mirá, estos temas tenemos que permanecerlo, porque la gente no quiere tener inflación, quiere tener equilibrio fiscal, pero con unas políticas públicas de Estado, o que el Estado tenga políticas públicas que trasciendan las gestiones, que obviamente mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, que haya un Estado que no sea bobo, sino un Estado que sea eficiente. Exacto. Transparente, que ve lo que busca la gente. Entonces, yo creo que... Y eso, el cambio generacional me parece que tiene más claro. Sí, eso seguro. Y por ahí podemos discutir o debatir ciertos temas desde otra mirada, digamos. Creo que cuando hablamos de hidrovía, por ejemplo, podemos debatir respecto al tema con distintas miradas, pero llegando a un punto común. Quizás en otras generaciones era más ir al choque. No, y lo otro que tiene la generación nuestra es que... podemos hablar con los funcionarios de los otros gobiernos, de los otros partidos, con altura, digamos, ¿viste? Se puede dialogar, digamos, por lo menos eso es lo que me pasa a mí, por lo menos con los dirigentes de la oposición, que uno puede dialogar con altura, con respeto, con miradas diferentes, que antes no se podía o que el peronismo antes no lo permitía, digamos. Claro. Por lo menos en gobiernos anteriores no se permitía poder sentarte en una mesa y debatir amigablemente, alegremente y con ideas, digamos.
Luchi, bien, te hago otra pregunta más, o una de las últimas, pues se está acabando el mate. Si no, no vamos a... Escuchá, no. Ya sacamos la picada y una empanada. Bueno, se rumorea de tu posible candidatura a la intendencia, a lo cual sería algo positivo, algo lindo. Siempre hay compañeros que también quieren serlo y creo que hay que abrir esa posibilidad de una interna, digamos. Pero bueno, dentro de las personas que se rumorea o se escucha, digamos, en el ámbito político, es tu precandidatura, para decirlo así, junto con otros candidatos. Yo pertenezco a un espacio político que conduce nuestra intendenta Rosario Romero y estaré donde se defina por ese espacio que tengo que estar. Si es en un cargo electivo, será ahí poniendo el cuerpo, poniendo la cabeza y la energía que me caracteriza, porque me gusta la política, me gusta trabajar, me gusta poder resolver determinados temas. Obviamente entiendo que esto no es solo, esto es en equipo. Y creo que también uno tiene que armarse de esos equipos para las posibles discusiones, digamos, en cuanto a cargos que uno pueda llegar a ocupar. Si Rosario, el espacio y todos los que integramos ese frente deciden o ven con buen criterio que sea yo la que tenga que ocupar ese lugar, estoy preparada para eso, pero creo que es un proceso que se va a ir dando naturalmente en los próximos meses. Pero estamos para ponerle el cuerpo. Los que estamos en política estamos para ponerle el cuerpo, así que ya sea acompañando en un equipo o protagonizando un equipo, creo que estaré a disposición de eso. Bien, la última es, esta sí la última, ¿verdad? Nosotros siempre vamos a terminar con una frase o una apotegma, un axioma que a vos te guste, que a vos te haya sido significativo en tu vida. No sé si lo tenés, te hago improvisadamente, pero capaz que no lo tenés, me decís, che, no lo tengo, no hay problema, pero normalmente terminamos siempre con el invitado con un axioma o con una frase que te represente. Más que una frase, creo que a mí me representa el pensar positivo, el mirar para adelante, el tratar de no contaminarme con las cosas que la política misma también te va generando en el día a día, tanto no solamente en las cuestiones de la diaria, sino en los medios y demás. Digo, me gusta tener la cabeza en positivo, tratar de cambiar esa energía que puede llegar a ingresar. Y creo mucho en eso, creo mucho en las energías, en todo lo que nos rodea y en dar lo mejor de uno, porque si uno da lo mejor, siempre vuelve, en algún momento vuelve eso. Así que creo que esa es mi ley de vida. Bueno, muchas gracias. Tengo eso positivo. Mirá, tenés un tatuaje que mirá, pensar en positivo. Muy bien. Así que me caracteriza. Bueno, Luchi, gracias. Ha sido un Gracias a placer. vos, Espero que te hayas sentido cómoda. Súper cómoda. Bueno, Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias, Luchi.